Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro curso de patrón de diseño en Java y en esta ocasión vamos a ver el patrón de diseño fachada. El objetivo de este patrón de diseño es simplificarle los procesos al cliente, ya que hace que el cliente se desentienda de toda la complejidad de un sistema, permitiendo realizar acciones cortas para ejecutar procesos complejos. Recuerden ustedes o imaginen cuando están manejando un carro. Cuando ustedes oprimen con el pie el acelerador, el carro avanza. La fachada sería el pedal del acelerador. Nosotros como clientes no sabemos qué complejidad hay al momento de que oprimimos el acelerador y el carro avanza. Lo único que tenemos que saber es que debemos oprimirlo para que el carro se movilice. Esa es la idea de este patrón de diseño, que el cliente se desentienda de toda esa complejidad que hay detrás en un sistema, y la fachada se encarga de todo, del control de todo ese subsistema para que al cliente sea mucho más fácil realizar los procesos. Vamos a ver el ejemplo. Creo que este tutorial va a ser bastante corto, entonces comencemos. Vamos a hacer un programa que simule el encendido de la CPU de un computador. Comenzamos con la clase CPU, la cual va a realizar todo el proceso de encendido de este computador. Vamos a tener una variable de contadores, que será la encargada de resetear o dejar en cero todos los contadores del procesador. Vamos a revisar cuánta memoria RAM tiene ese computador. Vamos a simular que tenemos algunos canales de comunicación entre la BIOS y los dispositivos. Y vamos a revisar cada uno de los pasos, a chequearlos, que se encuentren correctos, para poder continuar con el siguiente paso del encendido del computador. Creamos el constructor vacío y creamos cada uno de los métodos necesarios para encender el computador. Lo primero que hay que hacer es darle voltaje, darle energía al computador. La fuente de poder revisa que el voltaje, en Colombia sea entre 100 y 120. Sé que en otros países es hasta 220, acá en Colombia es de 110 el promedio. Si se encuentra dentro de ese voltaje, va a chequear que el voltaje está correcto y va a devolver el valor de la variable voltaje OK. Si el valor del voltaje no se encuentra en este rango, pues jamás se le va a asignar el valor de verdadero, entonces devolvería falso, obviamente. Vamos a ejecutar una revisión de enviar energía a los dispositivos. Se revisa que si el voltaje está OK, la variable de energía a dispositivos se le asigna el valor de verdadero y devuelve el valor de esta variable. El procesador deja todos sus contadores en cero y asigna verdadero a contadores OK. Luego se revisa la BIOS, la cual valida que si el voltaje es correcto, que si los dispositivos del computador han recibido la energía y que se han reseteado todos los contadores, entonces la BIOS se le asigna el valor de verdadero. Luego revisa el hardware conectado
validando que el BIOS se encuentre correcto, y asigna el valor de verdadero al hardware. Luego le asigna unos canales de comunicación al hardware que esté conectado, validando primero que se encuentre correcto. Y acá hacemos un pequeño ciclo que le vamos a dar un valor a esos canales. Luego el computador revisa cuánta memoria tiene instalada. Lo que hacemos aquí es validar que si el canal que está en la posición 1 tiene el valor de 4, el cual ya le dimos en el anterior proceso. Si tiene el valor de 4 es porque se le asignó un correcto canal al dispositivo. Entonces a la memoria RAM le vamos a dar 2 GB de memoria. Luego el computador revisa las entradas, como el teclado, el mouse, el micrófono. Primero validando que que la memoria esté correcta. Y le asigna a entradas OK a verdadero. Una vez realizado eso, el computador busca el sector de arranque en el disco duro. Si las entradas están OK, entonces el sector de arranque le asigna OK a verdadero. Luego encuentra el sector de arranque, ejecuta el boot de ese disco duro, validando primero que el sector de arranque se haya encontrado, y le asigna verdadero a boot OK. Luego carga el sistema operativo, validando que el boot se encuentre correcto, y le asigna a la variable sistema operativo OK el valor de verdadero. Y por último, se ejecuta el proceso de CPU lista, donde revisa primero si el sistema operativo está OK, le asigna a la variable de listo OK el valor de verdadero. Todos estos procesos ocurren tras bambalinas cuando ustedes encienden su computador. Aquí estamos simulando ese encendido, y la CPU debe realizar todos esos procesos validando que el proceso anterior se encuentre correcto. Vamos a crear un cliente que tenga que ejecutar todos esos procesos que debe realizar la CPU para encender. Entonces vamos a crear un cliente sin fachada. Aquí tenemos el cliente, el cual no va a utilizar ninguna fachada, sino que va a conocer todos los procesos que debe realizar la CPU para poder encender. Se crea el atributo mi CPU, un constructor el cual instancia esa CPU, y cuando este cliente desea encender la CPU, este cliente debe realizar cada uno de los pasos necesarios para encender la CPU: enviar el voltaje, enviar energía a dispositivos, resetea contadores, revisa la BIOS, revisa el hardware, asigna los canales, revisa la memoria, revisa las entradas, busca el sector de arranque, carga el boot, carga el sistema operativo, y si la CPU está lista, va a enviar un mensaje por pantalla que dice CPU encendida y lista para trabajar. Una vez realiza todo esto, ejecuta el método de trabajar y envía por pantalla comienzo a trabajar. Aquí creamos el método main, donde instanciamos la clase cliente sin fachada, realiza todo el proceso de encender la CPU y comienza a trabajar. Pero ¿qué pasa si necesitamos un cliente que no necesita trabajar, sino ver las redes sociales?
se debería crear un cliente que realice todas estas acciones y conozca lo complejo del sistema para que aquí, en vez de trabajar, entre a redes sociales. Y esto sería muy incómodo para cada uno de los clientes. Entonces aquí entra el patrón de diseño de fachada, el cual nos va a ayudar a que el cliente se desentienda de toda esa complejidad del sistema y que simplemente encienda el computador. Vamos a ver cuál es el patrón. Aquí tenemos el patrón fachada, en el cual instancia la CPU, tiene un método de encender CPU, y esta fachada conoce todo el proceso complejo del sistema y enciende la CPU y manda un mensaje donde dice que la CPU está encendida y lista para trabajar. Ya con esta fachada se pueden crear clientes que no conozcan todo el complejo sistema, sino que simplemente enciendan la CPU. Vamos a crear un cliente. Aquí tenemos un cliente con fachada, el cual tiene como atributo un objeto fachada, su constructor, el cual instancia la fachada, tiene un método de encender CPU, el cual ejecuta el método de la fachada de encender CPU. Una vez encendida la CPU, comienza a trabajar. Tenemos el método main, el cual vamos a instanciar un objeto de la clase cliente con fachada y simplemente encendemos la CPU. Vamos a ver el funcionamiento. Veamos antes el funcionamiento del cliente sin fachada, no lo había ejecutado. Veamos que realiza la actividad de encender la CPU le dice que está encendida y lista para trabajar y comienza a trabajar. Ahora veamos el funcionamiento del cliente con fachada, que es exactamente lo mismo. Vemos cómo el cliente con fachada también enciende la CPU, se le dice que la CPU está encendida y lista para trabajar y comienza a trabajar. Pero este cliente con fachada ya no necesita conocer cómo funciona el sistema, ya que la fachada le ahorra todo ese trabajo. Ahora veamos cómo creamos un cliente que, en vez de comenzar a trabajar, quiere acceder a las redes sociales. Aquí está el código del cliente para redes sociales, el cual su atributo tiene como atributo un objeto fachada. En su constructor instancia un objeto de esa clase. Enciende la CPU por medio de la fachada y, en vez de trabajar, entra en las redes sociales. Como este cliente no necesita conocer el sistema, cómo funciona, vemos qué tan fácil es crear varios clientes que utilicen el patrón de diseño fachada para encender la CPU. Vamos a ver el funcionamiento. Y vemos cómo funciona exactamente igual, solo que en vez de comenzar a trabajar, entra a las redes sociales. Este patrón de diseño fachada es muy útil cuando estamos diseñando diferentes clientes que no requieran conocer cómo funciona un sistema, ya que la fachada les ayuda a ejecutar los métodos de una manera más sencilla. Espero que les haya gustado el tutorial, no olviden suscribirse
y nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao.